Le invito a que busquemos en la palabra del Señor. Se me va. No sé quién me quitó esto. En la palabra del Señor en San Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 11, vamos a estar leyendo ahí la palabra del Señor. Cuando lo tenga listo, diga amén. Amén. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, diga, ¿a quién llamó? Al esposo. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Diga conmigo, buen vino. Este principio principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios mío, porque tu palabra es viva, Padre. Ahora te pedimos, Espíritu de Dios, que estés hablando a través de ella, Señor, a nuestras vidas y que estés revelando, Señor, tus misterios, Señor. Aquellos que son ocultos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, en tu palabra, Señor, revélanos a nuestra vida, Espíritu Santo de Dios, estos misterios que confrontan, que cambian, Señor, nuestra vida, Dios mío, y que actúan como un rema, Señor, en nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado, te alabamos y te bendecimos y te decimos amén y amén. Y hoy quiero hablarles un poco sobre esta historia. Dice la palabra del Señor que Jesús aún no había empezado su ministerio, todos lo sabemos. Dice que él lo invitaron a unas bodas. Y alguien, por favor, que me quite esto del bloqueador, porque es que se me bloquea y se me pierde todo. Y dice que cuando lo invitaron a las bodas, Jesús fue con sus discípulos. Todos conocemos esta historia, pero bueno, quiero hablarles sobre ella un poco más. Porque hoy no les voy a hablar de milagros. Bueno, sí es un milagro del que te voy a hablar, que es el milagro de la salvación. Pero no te voy a hablar del milagro en sí. Te voy a hablar de todo lo que está atrás de ese milagro, detrás. Porque el Señor en toda su palabra y en todas las enseñanzas que Jesús hizo, a pesar de que Él le dijo a su mamá, le dijo, ¿qué tienes conmigo? Aún no es mi hora. A pesar de eso, Él no perdió el tiempo para dar una enseñanza y para ser bien intencional con cada actitud o cada acción que Él tenía. ¿Verdad? A pesar de que no era el tiempo, de que aún Él reconocía y Él le hizo saber a todos de que Él todavía no era el momento de hacer milagros. Pero Jesús quería dejar un mensaje no tan oculto, porque ya vamos a ver y vamos a ir entendiendo, ¿verdad? Sobre este mensaje. Y de lo primero que quiero hablar es, dice la palabra del Señor, que cuando todos se alarmaron porque ya no quedaba vino, se había agotado. Y esto sabemos que en este tiempo era una deshonra para los que estaban casándose, los anfitriones de la casa, los que se estaban en esta fiesta, la esposa y el esposo. Eso era una deshonra. Que a mediados de fiesta, a mediados de esta celebración, se quedaran sin vino, eso era malo, se veía mal delante de la sociedad.
Y dice la palabra del Señor que acudieron a María y María vio lo que estaba sucediendo y ella fue a donde estaba Jesús. Porque a pesar de que Jesús no había llegado el momento, ella sabía quién era Jesús, ¿verdad? Y entonces ella fue a donde estaba Jesús y le dijo, mira, nos estamos quedando sin vino, hay que hacer algo. Jesús no trabajaba con vino, Jesús no sabía nada de vino, pero fueron a donde estaba Jesús, ¿verdad? Jesús no tenía nada que ver con la planeación de la boda. Jesús no sabía ni cuánto había, ni cuánto se gastó, nada. Pero sin embargo, ¿a dónde fue a parar el problema? A donde estaba Jesús, que era un invitado más, ¿verdad? Era un invitado más. Pero como yo les estaba diciendo, Jesús es bien intencional en todo lo que hizo. Nuestro Señor es bien intencional. Cuando Él hace algo, Él lo hace porque hay una intención. Y es porque Él quiere dejar una enseñanza en tu vida y en la mía. Y bueno, aún no se quita la pantalla de bloqueo. ¿No? Bueno, dame, ven, no importa. Entonces, dice la palabra del Señor que ¿qué encontraron? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué encontraron? No. Antes de que sucediera todo. Dice la palabra del Señor que Jesús dice que vieron, ¿qué vieron? 6 ¿qué? Tinajas, ¿verdad? Vieron 6 tinajas que se usaban para un acto, un rito de purificación. ¿Se acuerda cuando los discípulos, los fariseos le dijeron a Jesús, es que tus discípulos no se lavan las manos, ¿verdad? ¿Se acuerdan en esa historia? Bueno, estas tinajas, estas 6 tinajas, se utilizaban para este rito, para purificar. ¿Qué hacían ellos con estas tinajas? Las llenaban de agua y se lavaban las manos, ¿verdad? Lavaban los utensilios de comida antes de comer. Aquí dice... eran utilizadas para un ritual de purificación entre los judíos. Thank you. Perdón. Entre los judíos, dice, lavaban sus manos, lavaban los pies y lavaban los utensilios de comer. Esto era algo religioso, hermano. Algo que ellos hacían religiosamente, ¿verdad? Entonces, eran 6 tinajas. Da la casualidad, que no es tanta casualidad. ¿Sabe lo que significa el número 6? El número 6, el número de hombre. Habla de imperfección, habla de incompleto, ¿verdad? A contrario a la diferencia del número 7, que todos sabemos que es perfección, plenitud, ¿verdad? Es el número 7. Entonces, y esto lo podemos ver cuando Dios habla, hace el mundo, crea todas las cosas. Dice que el sexto día, Dios crea ¿a quién? Al hombre, ¿verdad? Y dice que el séptimo día es el que Dios bendice y lo declara como día de reposo, porque dice que entonces Dios descansó de toda la obra que había hecho. Entonces, el número 6 significa imperfección e incompleto. Estas vasijas eran de piedra, tenían una característica, las vasijas estas, y eran 6 vasijas de piedra. Las vasijas que se utilizaban para este rito de purificación no eran vasijas comunes, eran vasijas específicas, hechas de piedra. No estaban hechas de otro material, de piedra. Les voy a explicar por qué. Y ahora quiero que entremos en el mensaje que Jesús estaba trayendo para que se dieran cuenta de lo que iba a suceder sin decir nada. Jesús no dijo nada, Él simplemente actuó, pero dejó un mensaje que es el que yo quiero que usted se lleve en su casa, que habla sobre la salvación. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con salvación? Sí tiene que ver mucho con salvación, porque es el principio, por decir así, lo primero que Jesús hizo para de una manera u otra hacer saber
qué era lo que iba a acontecer y para qué Él había venido. Él no vino solamente a salvar las bodas, ¿verdad? Él no vino a eso. Pero ahora les voy a decir, vamos a empezar. Y quiero hablar sobre las características de las tinajas. Y la primera característica de la que quiero hablar es del material con el que estaba hecha la tinaja. Estas tinajas, dice que la arcilla y el barro, las tinajas no podían ser de ese material. Dice, la arcilla y el barro tienden a contaminarse y absorber lo que usted le echa. ¿Cuántos han tenido vasijas de barro? ¿Verdad? ¿Mentira o verdad? Es verdad, ¿verdad? Entonces dice, por eso no podían ser tinajas de arcilla, ya que no servían para el ritual de purificación, ¿verdad? Ahora la diferencia es, dice la palabra de Dios, en Isaías 64:8 dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos barro, ¿verdad? Y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Las tinajas no podían ser de barro. ¿Por qué? Porque absorbían y no se consideraban algo digno para el ritual de purificación. ¿Me van entendiendo? ¿O están perdidos todavía? ¿Verdad? ¿Sigues perdido? Bueno, voy a hablar del material. ¿Por qué? Porque hay dos materiales que se usaban en este tiempo para las vasijas. El barro y la piedra. Solamente esta vasija, este tipo de vasija de purificación era la que se usaba este material de piedra. Solamente esa vasija. No se usaba otra vasija, ¿verdad? Entonces, la piedra, ¿por qué? ¿Por qué la piedra? Dígame. Porque era un material que se consideraba digno, primeramente, y no absorbe. O sea, lo que usted le eche a una tinaja de piedra, no lo absorbe la piedra, sino que ahí se queda. Usted, por ejemplo, ¿nunca ha visto usted un plato o algo parecido? ¿Cómo se llama lo que hacen la salsa? Molcajete. Ajá, el molcajete. Cuando uno que esté bien, bien pulidito, no como lo dejan con hoyito. No, uno que esté bien pulidito, como, vamos a poner así, como el granito o como el mármol, ¿verdad? Cuando usted ve el mármol bien pulidito, usted puede echarle cualquier cosa que usted lo lava después y absorbe el mármol. ¿Se queda con olor? Ni con olor tan siquiera se queda, ¿verdad? Bueno, algo así eran estas vasijas. Eran de piedra, ¿por qué? Era considerada porque no absorbía. Y eran las que se usaban para esto, dignas de esto, ¿ok? Entonces, lo primero es el material. ¿De qué dijimos que eran? De piedra. Ahora, lo segundo de lo que quiero hablarte es cómo se hacían estas vasijas. ¿Cómo? Y yo quería traerles algo para que ustedes vieran, pero no me dio tiempo conseguirlo. No supe también dónde buscarlo. El barro. ¿Cómo se trabaja el barro? ¿Con qué se trabaja? Con la mano, ¿verdad? Y se le va dando forma con la mano. Ahora, dice la palabra del Señor en Jeremías, creo que habla sobre el alfarero, ¿verdad? Y dice que nosotros somos vasijas en las manos del alfarero. Tú y yo, Dios nos está moldeando, ¿verdad? Tú y yo somos barro. Ahora, el barro es moldeable y se trabaja ¿con qué? Con las manos. Pero las vasijas que se usaron, ¿recuerda de qué eran? De piedra. ¿Con qué se hace una vasija de piedra en aquel tiempo? No ahora, en aquel tiempo. ¿Con qué? Con un cincel y un martillo, ¿verdad? Era la única manera de hacer una vasija de piedra. Si usted y yo estamos siendo moldeados por las manos del alfarero,
esa piedra que era Cristo, ¿por qué fue moldeado Él? Si usted cambia el martillo y el cincel, y en vez de cincel pone una puntilla o un clavo, ¿va entendiendo por dónde le estoy diciendo? ¿Va entendiendo? Por eso la palabra del Señor dice, hermano, que lo mejor, dice el maestresala, reservaste lo mejor para el final. Le voy a explicar por qué. Jesús estaba siendo bien intencional. Jesús quizás usted se piensa que en ese lugar solamente habían vasijas de piedra. No habían vasijas de piedra. En ese lugar, en una cocina donde se está llevando el banquete de una boda, habían quizás vasijas de oro, vasijas de plata, vasijas de barro. Pero Jesús, ¿cuáles fueron las que utilizó? Las de piedra. El mensaje no es en vasija de barro. Es en piedra donde voy a llevar yo el vino, donde voy a llevar el mensaje de la salvación. ¿Quién es la piedra? ¿Quién es la piedra? Cristo, ¿verdad? Y entonces, la única manera de hacer esa vasija de piedra es con un martillo y un cincel. Es la única manera en la que en aquel tiempo, de hecho, búscame si me puedes poner una foto que hay de una vasija de piedra de esos tiempos que está resguardada en es bien rústica eran, porque eran de piedra. Lo otro, el barro es moldeable, ¿verdad? Y el barro, usted puede moldear una vasija de barro. La piedra no, en el sentido de que la piedra ya está creada. La piedra tú y yo no la creamos. Sin embargo, la vasija de barro, tú y yo la podemos crear, ¿verdad? Sin embargo, la piedra ya es algo que tú y yo tenemos que tomar de un lugar y darle forma, porque ya la piedra está conformada. Ve, no sé cómo se diría, si es un mineral, algo, ven, no sé cómo diríamos. Pero es algo, el barro, la vasija de barro, tú y yo la podemos moldear. El barro, le echamos agua. Si no nos acomoda la vasija, pues la volvemos a hacer. Si en el medio del proceso se puso dura, la rompemos y la volvemos a hacer, ¿no es verdad? Sin embargo, con la vasija de piedra no pasa lo mismo. Entonces, dice la palabra del Señor que Cristo es la roca, ¿verdad? La piedra inconmovible. La única manera en la que podía no ser moldeado, porque Cristo se entregó a sí mismo. Pero la única manera de traernos el mensaje de salvación fue a través de la cruz, ¿verdad? La única manera en la que Jesús vio para hacer el milagro fue tomando esas vasijas, echándole agua y convirtiéndolo en vino. ¿Qué significa el vino, hermano? La sangre de Cristo, ¿verdad? Dice, Jesucristo se convirtió en esa vasija en la que se depositó, ¿qué dice? Pero ¿qué fue lo que cuando Cristo murió? Dice que ¿qué fue lo que vino a él? Todo el pecado, ¿verdad? Del mundo. O sea, escuche bien, el mundo lavó en esa vasija de piedra toda la impureza, toda la imperfección, todo aquello que estaba mal, todo el pecado, toda la transgresión. ¿A dónde fue a parar? A esa vasija. A esa vasija fue a parar. Cristo dice que se hizo pecado para que tú y yo pudiéramos obtener la salvación. ¿Y a través de qué somos limpios? De su sangre. ¿Que es comparado con qué? Con el vino. ¿Va entendiendo ya lo que le estoy diciendo? Hay un misterio detrás de las bodas de Canaán que quizás tú y yo no habíamos entendido, no lo habíamos visto desde este punto de vista. Pero por eso la palabra dice que quizás no sé,
ya le digo, estaba en medio de una cocina y si ahora yo entro a esa cocina me voy a encontrar más de una vasija, de distintas maneras, de distintos tamaños. Sin embargo, Jesús escogió las de purificación, que eran de piedra, para echar vino, donde normalmente, ¿qué se echaba? Agua. No se echaba vino en esas vasijas. Entonces Jesús estaba trayendo un mensaje sin que nadie se diera cuenta. Él dijo, ok, yo voy a hacer el milagro, se va a hacer el milagro, pero yo estoy trayendo proféticamente, por decirlo así, vamos a llamarlo así, proféticamente lo que va a suceder dentro de un tiempo. Va a haber una vasija que va a estar formándose, esa vasija, para que cuando llegue el momento adecuado en esa vasija de piedra, venga a depositar el mundo toda su suciedad, toda su transgresión, todo el pecado, toda la enfermedad, para que ese pecado y esa enfermedad sea limpio y purificado a través de la sangre del Cordero de Dios. Ese es el mensaje que Jesús estaba trayendo. Ahora lo ve claro. Al principio estaba un poco enredado, ¿verdad? Pero como que ahora se nos va aclarando lo que Cristo estaba tratando de decirnos en la boda de Canaán. Por eso Jesús no dejó de hacer el milagro, aunque él sabía que no era su tiempo. Por eso él no esperó, él no dijo, no, es que no es mi tiempo, no lo voy a hacer. No me voy a meter en problemas todavía. ¿Por qué razón? No, él dijo, no es mi tiempo, pero lo voy a hacer porque hay un mensaje que yo quiero dejar. Aparte de que los discípulos comenzaron a creer en Jesús. Está muy bien eso. Ahora, ¿qué es la otra prueba que les estaba diciendo? El vino, que significa la sangre de Cristo, es lo más excelente. Cuando el maestro Sala dice que probó ese vino, ¿qué fue lo que dijo? El mejor vino lo dejaste para el final. Cosa que no se hacía. No se hacía. Por eso el experto dice que se guardó el mejor vino para el final. Mire, hermano, si usted y yo somos vasijas de barro, por ponerlo así, somos vasijas de barro, ¿verdad? Los profetas también eran vasijas de barro. Las personas que Dios envió antes de Cristo. Dios mandó profetas, Dios mandó siervos, Dios mandó todo. Pero lo excelente, Él lo dejó para el final, que fue Cristo. Eso era lo excelente de Dios. Por eso estas bodas tienen mucho que ver con lo que hizo Jesús. Y Él venía ya anunciando lo que Él iba a hacer incluso antes de comenzar su ministerio. ¿Cuál es el mejor vino? ¿Por qué se dejó el mejor vino para el final? Como mismo lo hizo Dios. Lo mejor, lo más preciado, lo más puro, lo más digno de exaltar. Eso lo dejó para el final. Por eso es el prototipo de que el maestro Sala dijo, dejaste el mejor vino para el final. Oh, ¿cómo va a ser eso? Dios mandó profetas, hermano. Dios mandó mucha gente para hablar. Para que hablaran de su propósito, del amor que Él tenía por nosotros. Y reconciliar, y reconciliar, y reconciliar. Pero Él sabía que eso eran vasijas de barro. Dios sabía que eso no era lo excelente. Por eso hasta que llegó Jesús, pues por eso dice que Dios dio lo mejor a su único hijo, a lo más precioso que Él tenía. Y cuando vemos la historia de las bodas de Canaán, vemos y decimos el buen vino para el final. ¿Qué es lo que significa esto? Cristo fue esa vasija. Y tú y yo somos esa vasija de barro que todavía está siendo moldeada. Amén. Y sabes, hay algo que a nosotros a mí, por ejemplo, no me ha costado entender, pero he entendido.
Y a veces, a lo mejor usted va a sonar un poco duro, ¿ves? Pero le voy a explicar ahora por qué. Hace un tiempo escuché esta frase y tiene mucho que ver con esto, con la salvación, porque se trata de eso. Y la frase es que la salvación no se pierde, hermano. La salvación no se pierde. Le explico por qué. Porque la salvación nunca dependió de ti. La salvación no es tuya. A ti se te otorgó la salvación. Tú la aceptas o la rechazas. Pero de que seas salvo, la puerta está abierta. Tú decides entrar o no. Por eso hoy no podemos decir, es que este va a ser salvo y aquel no. No, porque la puerta está abierta. Porque no depende de ti que se cierre esa puerta. Esa puerta se va a cerrar en su momento. Pero no depende de ti. Tú ni yo podemos cerrar la puerta de la salvación. Tú no puedes decir, no, aquel no va a ser salvo. O no, yo no voy a ser salvo. No. A lo mejor ustedes mismos sí, porque es una decisión que tenemos que tomar, ¿verdad? Eso es una decisión tuya y mía. Que nosotros decidimos. Mas la puerta, Cristo la abrió. Exactamente. Para ladrones, para asesinos, para violadores, para gente mala, hermano, para gente buena, para gente que se sacrifica y para gente que no se sacrifica. ¿Qué pasa? La salvación es una puerta que está abierta para todo el mundo, ¿verdad? Ahora, otra cosa, la salvación no se gana por méritos. Usted puede pasarse la vida entera dándole alimento a los pobres, vistiendo a los que no tienen ropa, calzando a los que no tienen zapatos. Que cuando usted llega allá arriba y usted se presente delante de Dios, no es que yo te serví, no, aparte de mí no te conozco. Es que yo hice, no, apártate de mí. ¿Sabe qué es lo único que te hace ser salvo o mantener esa salvación? Porque es cuestión de mantenerla. Porque ya le dije que no depende de nosotros, la puerta está abierta, o sea, depende de una decisión, pero es algo que está disponible para todos. ¿Sabes qué es lo único que hace que tú y yo mantengamos esa puerta abierta en nuestra vida? La relación con Dios. No es ni por tus obras, no es ni por lo mucho que te sacrifiques, porque decíamos que Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. ¿Qué es lo que Dios demanda? Obediencia. Es lo que Dios demanda. Y quiero empezar un tema con respecto a la salvación. Con respecto a la salvación, y tiene que ver mucho con esto, por eso traía este tema. Porque Jesús, como yo le decía, era bien intencional. Y él no hacía nada, hermano. Miren, nada, si no había una enseñanza. Y cuando yo estaba estudiando, yo decía, wow, qué tremendo es esto. Por eso la palabra del Señor dice que la salvación, Él la puso, escuche bien. Dice que Él puso la salvación, este regalo, en vasijas ¿de qué? De barro, que somos tú y yo. Pero no depende, dice, para que no te gloríes, o sea, no va a depender de ti, es de Él, para la gloria de su nombre. Porque en medio de tu imperfección, que es el número 6, recuerda, en medio de tu humanidad, Dios va a obrar y Dios va a derramar de su gracia, de su favor, pero no va a depender de ti, es por su misericordia. Por eso cuando yo me paro aquí, quizás oro, o quizás vamos a un lugar y hay una palabra que Dios está dando, o hay un profeta, hay un evangelista, no es esa persona, es Dios a través de esa persona. Es para que su nombre se glorifique. Por eso dice, no sé, en la palabra del Señor, si me lo pueden buscar ahí un momentico. Dice, 2 Corintios 4 dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. Dice, y no de nosotros. Un tesoro, Dios ha puesto un tesoro en ti. Ahora, ¿sabe por qué? Porque anteriormente no lo podía hacer.
tenía que venir lo excelente de Dios y sacrificarse para que Dios te pueda usar a ti y a mí como vasijas de barro que somos, que absorbemos muchas cosas que nos vienen de Dios muchas veces, porque por eso no se usaba, recuerda, por eso no se usaban las vasijas de barro, porque absorbían. Entonces tuvo que venir Jesús, sacrificarse, lavarnos y dignificarnos, darnos un valor. Ya tú no eres cualquier vasija de barro, ya tú eres una vasija comprada con un precio alto. Y aunque seas de barro, Dios te va a usar. Pero por eso lo dice, este tesoro lo he echado en vaso de barro. Pero no escucha, lo voy a leer textualmente, para que la excelencia del poder sea de Dios. Que en medio de tu imperfección, Dios te va a usar. En medio de tu imperfección, Dios se va a mover en tu vida. En medio de tu imperfección, todavía tienes las puertas abiertas para la salvación. Amén. Para que la excelencia del poder sean de Dios y no de nosotros. Entonces habla más para abajo, dice que estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Y empieza a hablar y a decir o sea, tú eres esa vasija de barro donde Dios está echando. Pero antiguamente Dios no podía depositar algo en ti. Por eso solamente era a través de un sacerdote que pasaba un proceso para ir a presentarse delante del arca del pacto. Por eso ahora tú y yo hemos sido dignificados por la sangre del Cordero. Y ya Dios nos puede usar, aunque seamos vasijas de barro. Pero primero tuvo que venir esa piedra, dejarse golpear para que pudiera venir el pecado del mundo y pudiera ser lavado tú y yo por la sangre del Cordero. O sea que si tú y yo estamos disfrutando del favor de Dios en nuestra vida, es porque Cristo vino y se sacrificó. Es porque Cristo vino y padeció. Porque ahora tú dices, ay, Dios ha sido tan misericordioso conmigo, sí. Pero alguien padeció para que tú pudieras disfrutar de esa misericordia. Alguien lloró, alguien sufrió para que tú pudieras ser usado en medio de tu imperfección. En medio de tantos defectos que tengo, en medio de tantas cosas imperfectas en mi vida, de tantas cosas que absorbo de este mundo como vasija de barro que soy. Mira, hermano, hace poco estaba oyendo algo sobre las fragancias. Y la fragancia, por ejemplo, yo ahora me echo perfume aquí, me echo perfume acá, ¿verdad? Y cuando el perfume tiene una fragancia fuerte, ¿dónde usted puede llegar a oler ese perfume? A lo lejos, ¿verdad? Imagínese que a veces nosotros somos esas vasijas de barro, ¿verdad? Y Dios está echando cosas buenas en nosotros, y Dios está echando cosas. Pero de momento el mundo comienza a entorpecer la obra que Dios está haciendo en nosotros. Y comienza a echar cosas que no huelen agradable, hermano. Y como vasijas de barro que somos, absorbemos ese olor. Imagínese, como si usted fuera una vasija ahora mismo, realmente de barro. Y es curioso porque yo tenía vasijas en Cuba para mis plantas, mis matas. Y cuando yo le echaba agua a las vasijas, yo no mojaba la maceta por fuera de barro. Pero cuando yo regresaba al rato, la maceta estaba humedecida completamente donde estaba la tierra. O sea, que desde lejos usted podía ver que el barro desde la tierra para arriba estaba seco y de la parte para abajo estaba húmedo, que significaba que yo le había echado agua a las plantas. O sea, que había absorbido el agua, la maceta también, no solamente la planta. Y tú y yo somos esas vasijas, hermano.
¿Qué estás dejando que entre a tu vida como esa vasija? Porque dice que como hay vasijas de honra que fueron creadas para honrar a Dios, hay vasijas que son de deshonra, que no honran a Dios. ¿Cuál es la vasija que tú quieres ser? ¿Esa que ha sido dignificada? Que estamos absorbiendo, exactamente. ¿Qué estamos absorbiendo? ¿Sabe? Usted no va a ser juzgado ya. O sea, Jesús vino y se entregó. Y fue esa vasija de piedra. ¿Ok? Y Dios ahora nos está dando la oportunidad. Y no ha llegado el momento en que tú y yo tengamos que darle cuenta a Dios. Todavía no ha llegado ese momento. O sea, yo le doy cuenta a Dios por mis actos y voy delante de su presencia y le pido perdón. Pero el momento en que usted va a ver la cara, o sea, ver cara a cara con Dios y le va a explicar el por qué usted estaba absorbiendo cosas que no te edificaban, ese momento no ha llegado aún. O sea, que tenemos tiempo de limpiarnos. Tenemos tiempo de purificarnos. Tenemos tiempo de que Cristo venga y eche de ese vino nuevo que te va a regenerar, te va a llenar, te va a saciar. Hay tiempo, hermano. Estamos a tiempo y de eso se trata la salvación. De que sin merecerlo, sin entregar nada, tú eres parte de ese plan. A ti te inmiscuyeron, te metieron y dijeron, quiero que sea salvo. Así que cuando usted diga, es que yo disfruto las bendiciones, Dios ha sido tan bueno conmigo. Sí, pero alguien pagó un precio. Alguien pagó un precio. Y como vasijas de barro, estamos disfrutando. En nuestra imperfección, estamos disfrutando, ¿verdad? ¿Usted no siente que usted está disfrutando el favor de Dios? Yo siento que yo estoy disfrutando el favor de Dios en mi vida. Amén. Y le estoy muy agradecida a Dios. Pero también le agradezco a Cristo. Le agradezco a su Hijo. Porque sin Él no hubiera tenido acceso. Porque Él fue lo excelente. Nadie era digno, dice la palabra de Dios. Solamente había uno. Y era y es el Hijo de Dios. Amén. Denle gracias a Dios, hermano, que usted y yo somos vasijas de barro. Porque si fuéramos vasijas de piedra, mire, lo que le hicieron a Cristo dolió, hermano. Imagínese, así mismo como le hacen a la vasija de piedra con un cincel y un martillo para darle forma, así mismo hicieron en las manos y en los pies de Cristo. Y fue golpeado. Amén. Y fue lacerado. Todas estas cosas. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque en medio de su misericordia y su amor, su gracia, yo puedo caminar hoy. Yo puedo caminar en esa misericordia, en ese amor, que realmente no hay manera, no hay palabras, no hay nada que yo pueda hacer para agradecerle. Por eso, usted preocúpese, y es lo primero, una de las primeras cosas de las que quería hablar era de eso, que tenemos que cuidar nuestra salvación, no porque la vayas a perder, escuche, por tu decisión, no porque Dios te la vaya a quitar, porque Dios no te la va a quitar, sino porque si la pierdes va a ser por tu responsabilidad, no, y por la mía, no por Dios, porque la puerta está abierta. Y este fue el principio del mensaje de salvación. No sé, a lo mejor usted dirá, esta está loca. Yo veo esta historia, esta enseñanza, yo la vi de esta manera. Yo nunca la había visto así. Jamás la había visto así. Pero cuando empecé a ver videos y cosas, buscando cómo se hacían las vasijas de la purificación, del ritual de purificación, empecé a ver y vi y veía y siempre me salían. En México, como hacen las vasijas, los molcajetes, como hacen todas esas cosas y sacan la piedra viva, hermano. O sea,
la roca la sacan. Y a esa roca le dan forma con un martillo y un cincel. Y bueno, actualmente con una pulidora también le hacen las marcas. Pero siempre le hacen como cuadritos así, pero al final se termina con cincel y con martillo. Siempre. Todos los videos que vino hubo uno, que el cincel y el martillo no estuvieron presentes. Y esa fue la enseñanza que yo me llevé. Y este fue el principio de todos los milagros que comenzó a hacer Jesús. El principio de su ministerio, por decirlo así. Y él estaba dejando, escucha bien, al principio dejó el mensaje. Ahora que lo vemos desde este punto de vista, estamos viendo el mensaje de esta manera. Pero al final también dejó el mensaje. O sea, en todo momento, cuando vemos la cena del Señor, cuando participó con sus discípulos en la cena, hablando sobre el vino y la sangre. ¿Usted cree que haya casualidad en esto? ¿Que exactamente lo que vino a acabarse en la boda fue el vino? Fue exactamente, no fue el pan. No fue la carne. No, fue el vino lo que vino a acabarse en las bodas de Canaán. No hay casualidad, hermano. Y ese es el mensaje de Dios. Le damos gracias al Señor y sin más, pues, ¿cuántos están agradecidos? Yo estoy muy agradecida con el Señor y si esta palabra ha sido de edificación para tu vida, yo te invito a que sigamos estudiando la palabra del Señor, sigamos indagando porque hay misterios y hay cosas grandes que Dios nos quiere mostrar, pero es para aquellos que se preocupan por tener esa relación con Él, esa intimidad con Él. Sigamos esforzándonos.